Todos estamos acostumbrados a ver a nuestros obstáculos y a las cosas difíciles que se nos presentan como algo malo. Esa es la manera que nos hemos criado, de pensar que si es difícil y es duro, entonces tiene que ser malo. Pero no necesariamente es así. Creo que todos nosotros en algún u otro momento de nuestra vida hemos ido a clases de ejercicio y hemos levantado pesas. No podemos esperar al final de la clase que veamos todos los músculos desarrollados. Sería lo que quisiéramos, pero no siempre es lo que pasa. Esa es exactamente lo que pasa en la parte emocional. Esa resistencia que se hace en la parte física del músculo, ¿cómo sale? Se crea una resistencia, sudamos, nos fajamos una y otra vez y entonces al final vemos los resultados. Es lo mismo en la parte emocional. Se nos presentan los obstáculos, se nos presentan las dificultades, se nos presentan las cosas difíciles. Eso es lo que nos va a hacer fuertes emocionalmente. Eso es lo que crea resistencia en nosotros para desarrollar nuevas maneras más creativas de lidiar con los problemas y entonces nos hacemos personas fuertes emocionalmente. Eso es precisamente lo que nosotros quisiéramos que pasara, que fuera tan fácil como yo lo estoy diciendo, que se nos presenta un obstáculo, entonces desarrollamos una táctica, lo hacemos y ya todo está bien. No es así. Quiero darles una pequeña moraleja, un pequeño cuento que me parece que es muy apropiado para esta situación. Una vez en la India había un viejo sabio que se sabía que el que quería hacerse más inteligente, digamos, o tener más fuerza, siempre iba a que lo aconsejara. Una vez fue un niño pequeño, fue a visitarlo. Siempre le encantaba ver cómo hacía las cosas, de qué manera podía enriquecer su mundo. Y lo vio contemplando y meditando sobre algo que tenía en la palma de su mano. Y lo vio callado, meditativo, y no quería molestarlo. Entonces el niño, en vez de molestarlo, se acercó para ver qué es lo que tenía en la palma de su mano. Se acercó un poco más y un poco más, pero no podía entender qué es lo que el viejo estaba aguantando en su palma. Y le preguntó: sabio, ¿qué está aguantando en su palma? ¿Qué es lo que tiene ahí? Dice: hijo mío, esto es un cocuyo. Dentro de unos pocos días, este cocuyo se abrirá y saldrá una hermosa mariposa que se echará a volar y vendrá y hará vueltas y a lo mejor la volveremos a ver y a lo mejor no. El niño lo miró asombrado y dijo: maestro, ¿me puedo llevar este cocuyo a mi casa? Y el maestro le dijo: te lo podrías llevar, solo si me prometes que no vas a tocarlo, que vas a dejar que el cocuyo se abra solo y que salga la mariposa a volar. Porque si lo ayudas, vas a poder hacerle más daño que bienestar. El niño le prometió y se fue a su casa. Se quedó el niño también contemplando y meditando sobre el cocuyo. Y una vez que pasaron unos cuantos días, el niño empezó a ver que el cocuyo estaba temblando, que dentro de poco va a ver esta hermosa mariposa. Ya no podía esperar, estaba tan impaciente. Siguió esperando y vio que el cocuyo se empezó a abrir y lo vio y vio que una alita salió. De pronto una ala salió y estaba viendo cómo estaba luchando y cómo estaba tratando de desgarrarse de la capa esa. Y el niño lo miraba con desesperación, quería ayudarlo, quería ya abrir eso de la impaciencia, no podía esperar más a ver la mariposa. Y no pudo esperar. Cuando vio que la mariposa estaba sufriendo para salir del cocuyo y no lo lograba, el niño abrió el cocuyo y echó la mariposa a volar. La mariposa voló unas cuantas vueltas, pero cayó al piso y murió. El niño miró a la mariposa devastado, dijo: ¿cómo es posible? Corriendo se fue a la casa del sabio, le dijo: señor, sabio, ¿cómo puede ser? Mire, la mariposa murió. Dice: hijo mío, ¿tú ayudaste a la mariposa a salir del cocuyo? Y el niño lo miró y le dijo: sí. Dice: ese es el problema. Tú ayudaste y no pudo fortalecer sus alas. Si tú hubieses dejado que la mariposa salga a su tiempo, como tenía que ser y como estaba programado, porque esa es la función de ese cocuyo. Cuando una vez que la mariposa se está tratando de liberar, eso es lo que la va a fortalecer para poder volar, para poder enfrentar para lo que vino a este mundo. Una vez que la ayudaste, le quitaste ese privilegio. El niño lo miró devastado y dijo: yo no sabía que eso es lo que yo iba a hacer. Yo pensé que lo estaba ayudando. Entonces el sabio le dijo: tú pensaste que lo estabas ayudando porque desde nuestra vista limitada parece que la mariposa está sufriendo y hay que ayudarla a salir. Pero en verdad, cuando yo te hice prometer que no la ayudaría, es porque yo sabía que esa mariposa necesitaba hacerlo solo. Esta moraleja, este cuento me parece que es súper, algo que podemos utilizar en este tópico perfectamente, simplemente porque muchas veces nosotros nos pensamos que eso que nos está pasando, esa lucha para librarnos de ese cocuyo, es malo, que nos está limitando, que es pesado, que es difícil. Mira cuánto me está costando llegar a lo que tengo que hacer.
Precisamente dice la Torá que cuanto más te prueben, más fuerzas tienes. La fuerza es lo que viene con lo que te están probando. Quiere decir que si te dan la prueba, cree en ti que tienes la fuerza para superarlo. Es muy interesante porque si nos ponemos a ver, todo es cuestión de perspectiva. Nosotros venimos a este mundo con una razón. Todos venimos con un propósito. Todos tenemos una misión. No siempre la podemos descubrir, no siempre podemos desarrollar una táctica para hacerlo lo mejor posible, pero venimos con una guía. Venimos con una guía que es la Torá, que son las mitzvot. Todos sabemos que como judíos primeramente llegamos a este mundo con una misión de hacer Torah o mitzvot, con una misión de hacer una casa a Dios en este mundo. Como dice, la Sotlo dirá betachtonim, hacerlo un dwelling place, un lugar donde la Shekhinah, donde Dios pueda descansar en este mundo. Entonces eso primero que nada. Pero después cuando se nos presentan cosas difíciles, ¿es que acaso nosotros sabemos por qué se nos están presentando? Nosotros tenemos la vista limitada de que vinimos a este mundo cuando nacemos y después de los 120 años morimos y ya, esa es nuestra vida. Se nos olvida algo tan importante en la parte de todo este rompecabezas. Somos parte de una entidad enorme, inmensa. Tenemos un Gilgul, nosotros vinimos de reencarnaciones antepasadas y vamos a otras reencarnaciones. El tikkun de cada neshama es lo que tenga que hacer en este mundo. Eso lo descubriremos o no, como dije antes, pero eso es precisamente lo que se nos olvida ver cuando precisamente se nos están presentando obstáculos. Muchas veces se nos presentan problemas o cosas difíciles y nos pensamos, pero ¿cómo puede ser? Trabajé, me esforcé, estoy haciendo todo lo posible, estoy hasta haciendo mitzvot, estoy haciéndolo todo bien. ¿Cómo puede ser que todo se me está volviendo en mi contra? Parece como si, haz de shalom, pero como si Dios estuviera en mi contra, como si todo el tiempo tengo obstáculos. ¿Cómo puede ser? Y hay gente que la está pasando tan bien, no tiene obstáculos, todo le va fácil. ¿Cómo es posible? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ahí, en ese momento cuando nos preguntamos ¿por qué a mí? Ese es el momento para decir, ya va, un momentito. Es que mi neshama tiene la misma misión que tiene la neshama de mi vecino, de mi esposo, de mi hija, de mi padre, de mi amigo. ¿Es que acaso yo sé lo que está pasando esa neshama? ¿Acaso yo sé para qué vino a este mundo? Hay gente que viene a este mundo y tiene que reforzarse en Ahavat Israel, en amar a su prójimo. Hay gente que tiene ese problema. ¿Por qué? Bueno, explica la Torah un poquito de Gilgulim. Yo no soy cabalista y no tengo ni idea así para darles un shiur en eso, pero lo que puedo decirles es que la neshama que tenga que hacer un tikkun en ese problema quiere decir que la neshama antigua pecó en esa específica situación. Igual como el que tenga que hacer un tikkun en tzedakah, a lo mejor en su vida antigua, en su Gilgul anterior, era una persona sumamente pichirre, y entonces en este mundo tiene que dar tzedakah. Igual con comer kasher, a lo mejor en su otro Gilgul no cuidó las leyes de kashrut, viene a este mundo para cuidar kasher. Eso, entre paréntesis, quiero contarles algo una vez, un cuento muy doloroso, la verdad, de una pareja que no podía tener hijos. Y no podía, y hacían tratamientos y más tratamientos y más tratamientos, y no había manera de tener hijos, no había manera de que la mujer quedara embarazada, y si quedaba embarazada, lo aleino abortaba. Fueron al Rab de ese tiempo, y el Rab los miró y empezó a meditar, y los miró y empezó a meditar, y los miró y empezó a meditar, y el Rab decía no con la cabeza, y estaba sudando y estaba esforzándose hasta que abrió los ojos y dijo, ahora se recibió la verajá. Y les dio la verajá, los mandó a su casa, les dijo, Bezrat Hashem, en un año vendrán con su hijo a darme besorotovot, a darme buenas noticias. Y así fue, efectivamente, la pareja tuvo sus hijos y tuvo a su hijo, y al cabo de 3 meses, lo aleino, el bebé murió. Vino la pareja destrozada, amargada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos haya dado una verajá para tener un hijo y se nos haya muerto a los 3 meses? ¿Qué quiere decir eso? Y el Rab le dijo, cuando ustedes vinieron a pedirme la verajá, en Shamaim había un kitrug, había un impedimento para que ustedes tuvieran hijos. Ustedes juntos, sus 2 neshamot, no eran para tener hijos. Pero yo hice una promesa, por lo menos para darles la satisfacción de saber lo que es traer un hijo al mundo. Pero la neshama que les tocaba a ustedes era una neshama que vivía un poco tiempo. Había que hacer un tikkun solo de 3 meses. Eran los 3 últimos meses que ella tenía que vivir en este mundo.
los padres lo miraron y le dijeron, pero Rab, nosotros hubiésemos preferido que no nos dieran la bendición. Dice, yo quise hacer lo que ustedes tanto querían porque sabía que estaban ya destrozados, que no sabían qué hacer. Pero yo sabía que esa Neshama no iba a durar mucho tiempo. Pero eso es lo que vengo a contarles con este cuento. Que somos tan limitados en nuestra visión, somos tan limitados en nuestra noción de lo que vinimos al mundo. Muchas veces vemos las cosas que nos pasan y nos limitamos solamente a estar en ese cuadradito. Es como ver el mundo desde una ventana chiquita, decir, no puede ser, pero ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Y por qué? Siempre cuando viene la pregunta, si cosas malas pasan a gente buena, siempre viene la pregunta, pero ¿cómo puede ser que él sea tan malo y no haga mitzvot y no haga nada bueno y todo le sale bien? Tiene tanto dinero y tiene esposa y tiene hijos y todo parece que está perfecto. Dentro de nosotros mismos, si nos ponemos a ver un poquito digamos, toda la foto como es, no podemos limitarnos solamente a lo que vemos. Es verdad que a lo mejor tiene dinero y esposa, hijos, todo, pero nosotros sabemos lo que va a hacer en el Olam Haba. Nosotros sabemos para qué vino él a este mundo. ¿Quién sabe cuál es su tikkun? ¿Quién sabe qué sufrimientos tiene de verdad dentro de él? ¿Quién sabe qué paz interna tiene o no tiene? Y a lo mejor, ¿qué sabemos nosotros lo que va a venir? Lo que nos vemos ahora, somos tan limitados. Vemos ahora en este momento que esa persona X tiene dinero, tiene esposa, tiene hijos. Nosotros sabemos qué es lo que le espera, qué tikkun es. Además, que Dios bendiga a todos, que nadie tenga tikkunim, que nadie tenga problemas. Pero una vez que nos pasan, una vez que se nos presentan obstáculos, tenemos que saber que nuestra fortaleza espiritual es precisamente de esos obstáculos. El ser fuertes, el ser personas con la fortaleza interna, con esa ¿cómo diría yo? Con esa resistencia que tenemos a todo lo que nos pasa y salir siempre triunfantes, eso viene simplemente de los obstáculos. No podemos decir que los obstáculos y las dificultades es algo malo entonces. Tenemos que saber que precisamente gracias a esos obstáculos, es como yo siempre digo, si no fuera por todo lo que pasé, no sería lo que soy hoy. Yo también he tenido un montón de obstáculos y un montón de dificultades y las sigo teniendo, pero siempre me recuerdo a mí misma, me digo, Natalie, esto es solo por bien. Cuando la Gemara dice que hay que bendecir a lo bueno, a lo malo, perdón, como se bendice a lo bueno, tú preguntas, ¿cómo puede ser? Y dice el Pirkei Avot, hay una parte ahí que dice, ¿cómo se puede bendecir a lo malo como se bendice a lo bueno? Eso es algo ridículo. Hay una historia de un Reb Zusha, se llama, de Anipoli, que era un hombre que era amargadamente pobre. O sea, no tenía absolutamente nada. Tenía una casa vieja, todo estaba roto, no tenía ni siquiera muebles, tenía una mesita que era medio mesa de madera, una vela porque no tenía electricidad, tenía su libro que él estudiaba, su Gemara, y no tenía absolutamente nada. Era una persona enferma, era una persona pobre, no tenía ni siquiera fortaleza en su cuerpo, no tenía nada. Y cuando fueron al Rav a preguntarle, ¿cómo puedo bendecir a lo malo que me pasa como lo bueno? Dicen, ¿sabes qué? Yo no soy nadie para responderle. Quiero mandarles al Reb Zushe, él es el que le va a responder esta pregunta mejor que yo. Fueron las dos personas esas que tenían dinero y tenían salud y tenían comida, tenían esposa, tenían todo. Pero de todas maneras querían saber cómo podían bendecir lo malo que les pasa. Entraron a la casa de Reb Zusha, no podían casi entrar porque todo estaba tan viejo y tan horrible que no podían ni siquiera entrar, abrir la puerta. Una vez que entraron vieron a una persona vieja y casi rota de lo difícil que le era todo y de lo débil que estaba. Lo vieron estudiando y cantando en Nigunim y le dijeron, pero ¿cómo es posible? O sea, nos mandó el Rab a usted a preguntar ¿cómo podemos bendecir lo malo? Dice el Reb Zusha, ¿a mí? A mí nunca me ha pasado nada malo. ¿Cómo es posible que el Rab les haya mandado a mí? A mí no me ha pasado nada malo, todo bueno en mi vida. Y ellos se miraron los uno al otro como diciendo, o sea, o nosotros estamos locos o el Señor está loco, porque algo aquí no nos cuadra. Bueno, esa es la moraleja del cuento. Todo es nuestra perspectiva. Podemos ver las cosas malas, amargarnos, deprimirnos, Hase Shalom, y decir, todo es malo, no valemos, mira lo que me está pasando. O podemos decir, ya va, un momento, a lo mejor esto es una oportunidad. A lo mejor lo que me están dando es un wake up call, me están llamando de Shamaim a decirme, hello, despiértense, hagan algo diferente con su vida. Busquen maneras más creativas de hacer las cosas.
A lo mejor si hasta ahora hiciste este negocio X de esta manera y te asociaste con X personas que no te van bien, entonces a lo mejor lo que tienes que hacer con la prueba de que el negocio no funcionó fue cambiarlo a una manera más creativa. A lo mejor si hay un problema en la parnasá, a lo mejor chequea cuánto más hacer estás dando. ¿Estás de verdad cuidando tus cuentas? ¿Estás de verdad dando suficiente tzedakah? Y otra vez, lo que quiero decir es que no todo tiene un tikkun inmediato. Ok, entonces si tengo problemas en parnasá, es dar tzedakah. Si tengo un problema con shalom bayit, entonces es buscar más maneras de hacer segulot y hacer cosas shalom bayit. No estoy diciendo que es uno en contra del otro. Lo que quiero decir es que una vez que se nos presenten los obstáculos, el obstáculo en sí es la oportunidad para salir triunfantes. El obstáculo en sí viene con las fuerzas para salir mucho más fuertes de lo que estábamos al principio. Porque es ley de vida. Vinimos a este mundo, como dije antes, para hacer el tikkun olam, para reparar al mundo y últimamente traer todo que sea bueno, traer la presencia de Dios en cada cosa que hagamos. Entonces, si se nos presentan obstáculos, se nos presentan dificultades y se nos van a presentar porque es ley de vida, ¿cómo podemos verla? Puedo verlo como que, ay, mezquín, mira lo que me está pasando. O puedo decir, ok, fine. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer diferente para que me salga mejor? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Desgraciadamente, no solo vinimos en este mundo con una visión limitada, porque es lo que es ser humano, es simplemente también que solo nos damos cuenta cuando nos pasan milagros. Siempre cuando nos pasan cosas buenas o cosas que no nos tenían que pasar, decimos, wow, qué increíble. Pero junto con esa viene amnesia. De pronto se nos olvida de todo el mundo. Se nos olvida de Dios, se nos olvida de la tefilá, se nos olvida de la tzedakah, se nos olvida todo lo que prometimos y disfrutamos el momento. Un Shangri-La. Pero después, enseguida cuando volvemos a la rutina decimos, ya va un minuto. Entonces, ¿dónde está? Como un cuento de Cenicienta, ¿no? Que nos volvemos calabazas. Igual. En este momento, cuando se nos presentan las dificultades, esa dificultad, vamos a ponerlo así, el milagro es algo que pasa, que es algo supranatural, ¿ok? Es algo por encima de lo que tendría que ser natural. A Dios no le gusta hacer milagros tan, o sea, no es que nos vamos a sentar en nuestra casa y de pronto vamos a abrir el closet y vamos a ver, el dinero nos está volando. O vamos a vamos a encontrar un estacionamiento así, o sea, todo se nos va a abrir y se nos va a abrir la calle y vamos a tener el estacionamiento perfecto, o sea, eso pasa en las comiquitas, pero en la vida real no pasa así. Los milagros no pasan like that, o sea, no nos vienen como si nada. El milagro cuando nos pasa, tenemos que meditar, tenemos que darnos cuenta, wow, ver los milagros pequeños. Una vez que seamos capaces de ver los milagros pequeños que nos pasan, el milagro más diario que tenemos y el más pequeño que tenemos es simplemente abrir los ojos en la mañana. Decir Modéani, wow, estoy vivo, estoy despierto, estoy sano. Y Bezrat Hashem, a los que necesiten refuerzo y demás estarán sanos. Pero así empezamos nuestro día, con ese milagro pequeño. Entonces, si empezamos ese día con ese milagro pequeño, es ver a través de nuestro día, todos tenemos milagros. Igual que todos tenemos dificultades y todos tenemos obstáculos, tenemos milagros. El milagro de vivir, el milagro de ver a nuestros hijos, el milagro de reír, el milagro de caminar, el milagro de poder ser lo que vinimos a este mundo a hacer. Y cada uno con sus limitaciones, no importa. Hay gente que es más limitada que otra, hay gente que es menos limitada, pero todos vinimos a este mundo con un propósito. No vinimos para hacer todo sea perfecto, para descansar, para olvidarnos de los problemas. No, en este mundo vinimos a trabajar, vinimos a refinarnos, vinimos a ser personas mejores, vinimos a elevar nuestra neshama, a traer a Dios en este mundo y en nuestra vida personal. Vinimos simplemente a hacer un tikkun olam. Les deseo y me deseo que cada día que pase seamos capaces de ver los milagros pequeños, porque entonces todos los obstáculos se borran, todos los obstáculos se convierten en milagros. Porque si no fuera por esos obstáculos, no nos podríamos fortalecer. Que volemos como mariposas, que si Dios quiere lleguemos a la redención, que traigamos a Mashiach con cada uno de nuestros actos y Bezrat Hashem, que antes de que yo termine de hablar, ya veamos que nuestra vida se ha convertido en milagros y que todas las dificultades que tenemos se nos borren en ese momento. Gracias.